Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase. Recordemos que hemos estado viendo las células y también algunos tipos de células como las eucariotas y procariotas. Vimos la división de las células eucariotas entre célula animal y vegetal y vimos las diferencias entre estas dos. Pero ahora nos toca aprender un poco acerca de los niveles de organización y esos inician por la célula. Entonces les voy a pedir, por favor, que me acompañen con su libro en la página 90 y 91. Bueno, y aquí ya tenemos pues los niveles de organización. Vamos a ampliar un poco y vamos a tratar de leer el tema. Cuando hablamos de niveles, pensemos, por ejemplo, en alguna escalera, ¿sí? Y vamos a ir como que subiendo de escalón o subiendo de grada o algo así. Pero cuando hablamos en la naturaleza, vamos a referirnos exactamente a de dónde estamos conformados. Y nosotros, ¿por qué empezamos conociendo la célula? Porque reconocemos que la célula es la estructura del cuerpo humano o la que lo conforma, ¿verdad? Entonces veamos lo que dice su libro. Dice, niveles de organización. La agrupación de células da origen a diferentes niveles de organización en los seres vivos. Estos niveles se presentan principalmente en organismos pluricelulares como las plantas y los animales que poseen distintos tipos de células especializadas en realizar una función. Aunque los organismos unicelulares forman otro grupo o colonias, cada célula tiene la capacidad de dejar su colonia y seguir con vida. Por el contrario, en los organismos que están conformados por varias células, cada célula depende de las demás para sobrevivir. Esta dependencia da origen a una característica denominada propiedad emergente que está presente en un nivel de organización, pero que no existe en el nivel anterior. Por ejemplo, la capacidad que tienen los órganos para cumplir con funciones. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, con ustedes aún no hemos hablado de las teorías y todo, pero pues se cree que todo empezó por las bases moleculares, ¿sí? Entonces, miren, pues, veamos acá. Tienen ustedes que el primer nivel, el primer nivel de organización sería un subatómico o alguna partícula del átomo. Esta va a formar el átomo, ¿sí? O sea, por ejemplo, recordemos las partículas del átomo son protones, neutrones y electrones, ¿verdad? Entonces, este va a ser el primer nivel. ¿Y esto qué forma? Pues forman los átomos, ¿verdad? ¿Y qué forman los átomos? Los átomos forman moléculas, ¿sí? Las moléculas forman las células. O sea que recordemos que cuando nosotros vemos el tema de la materia, decimos que todo, absolutamente todo, está formado por átomos, incluso nuestro cuerpo. Si se dan cuenta, gracias al átomo se forma la molécula y gracias a la molécula se forman las células. Entonces veamos. Tenemos aquí el nivel celular y aquí les están dando el ejemplo de una célula ósea. Luego dice que un grupo de células con una forma y tamaño similar y que en conjunto realizan la misma función van a formar un tejido. ¿Por qué dice que tienen que ser de la misma forma y del mismo tamaño? Porque vamos a caer en lo mismo que hablábamos en la última clase y es que una persona no puede tener, por ejemplo, en la piel, células de la piel y células óseas. O sea, no sería posible porque entonces nuestra piel sería diferente, sería extraña, ¿verdad? Tienen que ser las células del mismo tipo para que puedan formar un buen tejido. En este caso, las células óseas van a formar el tejido óseo, ¿sí? ¿Y qué hacen los tejidos? Los tejidos van a empezar a formar el órgano. En este caso, sería el hueso, ¿sí?
Si vamos comprendiendo que desde el nivel subatómico se forma el átomo, luego del átomo se forma la molécula, luego la célula, luego el tejido, y el tejido forma el órgano. ¿Y qué forma el órgano? Pues forma el sistema, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos el hueso y el hueso forma el sistema óseo. En este caso, pues es muy comparado con nosotros, pues porque nosotros también tenemos el sistema óseo, ¿verdad? Entonces, vean, ¿sí? Luego dice que el sistema va a formar ya al organismo. En este caso, el organismo ya es el ser como tal. Dice, los órganos hacen parte de un sistema y varios sistemas que trabajan conjuntamente permiten que el organismo realice todas sus funciones, ¿sí? Entonces, todos los sistemas van a formar el organismo. Y aquí ya les ponen el ejemplo del animal, ¿sí? Esos son los niveles de organización. Pero obviamente, pues ya cuando ustedes lleguen a sexto, y yo creo que algunos ya también han visto esa parte de que el organismo va a formar todavía más cosas, ¿sí? Hasta llegar a completar la Tierra en general. Entonces creo que este proceso es muy fácil, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, pues no es tan complicado entender los niveles de organización. Incluso podríamos poner el nivel subatómico, el átomo, la molécula, y que en lugar de la célula ósea aquí estuviera una neurona. La neurona, ¿qué va a formar? Pues el tejido nervioso. ¿Y qué va a formar el tejido nervioso? Pues va a formar el cerebro y todos los órganos que conforman al sistema nervioso. ¿Y qué van a formar el conjunto de órganos? El sistema nervioso, y el sistema nervioso junto con todos los demás sistemas van a formar al organismo. Bueno, ahora vamos a ver un poco de lo que quiere decir cada cosa. De la célula al organismo, dice. Todos los seres vivos están conformados por átomos y moléculas, pero están organizados de maneras distintas, dependiendo de cada organismo. Esta forma de organización de los átomos, las moléculas y los organelos celulares varían complejidad desde los organismos unicelulares hasta los organismos pluricelulares con sistemas de órganos. Nivel atómico. El átomo es la unidad más pequeña de la materia que conserva sus propiedades, ¿sí? Miren ahí, ¿se dan cuenta? El átomo dice que es la unidad más pequeña, o sea que si la célula es pequeña, solo imagínense el tamaño de un átomo, es súper diminuto. Y les dicen aquí, el elemento carbono es un constituyente esencial de todas las moléculas orgánicas, como los carbohidratos y las proteínas que forman el cuerpo de los seres vivos. Nosotros estamos conformados por carbono, por proteínas, perdón, por carbohidratos, por proteínas, por lípidos, ¿verdad? Nuestro cuerpo está conformado por esa serie de elementos. Cuando se unen dos o más átomos de un mismo elemento o de diferentes, se forman las moléculas. Voy a dar aquí el ejemplo. Aquí también les dan un ejemplo, pero está el elemento del oxígeno y el elemento del hidrógeno. Y les estoy dando este ejemplo porque es el que más conocen. ¿Qué pasa cuando se junta el hidrógeno con el oxígeno? Forman el agua, ¿verdad? Se tienen que unir las dos de oxígeno con la de hidrógeno para que formen el agua. Entonces, eso ya lo vuelve una molécula. Dice, la molécula, por ejemplo, aquí les dan de hemoglobina por millones de átomos. La hemoglobina transporta gases como el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. O sea que la molécula está compuesta por oxígeno y por dióxido de carbono. Entonces, gracias a estas partículas empieza a formarse, ¿qué? Lo que vimos aquí anteriormente, el nivel celular, y en este caso les hablan del nivel unicelular. En este nivel dice que se encuentran los seres vivos que están conformados por una única célula. Cuando hablamos de seres unicelulares, hablamos de esos que solamente tienen una sola célula.
Estas células pueden tener diferentes formas y tamaños. ¿Cuál célula creen que es comúnmente encontrar en un ser unicelular? Sí, la procariota. Los organismos unicelulares, a pesar de ser considerados poco complejos, representan la gran mayoría de seres vivos de la Tierra. Por ejemplo, las bacterias y el reino protista. El reino protista pues ya incluye protozoos, algas, etcétera, que es como lo que más conocemos. Y estas entran en el nivel unicelular. Miremos ahora el nivel multicelular. ¿Este es diferente al pluricelular? Sí, ya van a ver por qué. En este nivel se encuentran aquellos organismos que están conformados por más de una célula. A diferencia de las colonias de los organismos unicelulares, en este caso cada célula es dependiente de las demás. Es decir, que si se separa del grupo, puede morir. Un organismo multicelular está conformado por un grupo de células similares entre sí que trabajan en conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir el nivel multicelular? Que se van a juntar células que sean iguales. En el organismo que van a formar células, o sea, el organismo, perdón, va a estar conformado por células iguales. Aunque puede haber diferencias entre las funciones que llevan a cabo cada célula, estas no son significativas, por lo que se considera que las células no están especializadas. En este nivel se encuentran muchos integrantes del reino de los hongos, algunas algas y algún grupo de animales como los poríferos o las esponjas de mar. Se cree que estos están conformados por un tipo de célula. O sea, hay muchas células, pero todas son iguales. Veamos ahora el nivel pluricelular. Si dijimos que el nivel multicelular también es la unión de muchas células, recordemos que dijimos que van a ser células de una sola especie. Ahora veamos la diferencia con el nivel pluricelular. Vamos a ver qué problemas técnicos. Bueno, miremos pues. Miremos ahora. El nivel pluricelular. A este nivel pertenecen los seres vivos que están conformados por varias células que se especializan para cumplir una función determinada dentro del organismo. Nivel pluricelular. ¿Es un conjunto de muchas células? Sí, pero resulta que este nivel va a formar un organismo que va a tener no solo un tipo de células, sino que va a tener muchas células de diferente tipo para conformar el organismo. A diferencia de las multicelulares, que las multicelulares solo se va a unir un tipo de célula, van a ser muchas células de un solo tipo para formar un organismo. En el pluricelular va a ser muchas células de diferentes tipos para formar un organismo. Los organismos pluricelulares, dice, pueden estar conformados por tejidos, órganos y sistemas, lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Dijimos que la célula iba a formar, ¿qué? Los tejidos. Y miremos qué son los tejidos. Son agrupaciones de células con la misma forma. O sea que un tejido sí está formado por el mismo tipo de células. Sí, porque ya se los dije anteriormente, no puede estar un tejido conformado por células óseas y células musculares, por ejemplo, porque eso sería algo contradictorio, porque entonces el tejido no sabría exactamente qué forma tomar o qué acción realizar. Dice que se especializan en una función específica. Puede ser parte del organismo o constituirlo por completo, como en el caso de las medusas. Las medusas se cree que están constituidos totalmente por tejidos. Órganos. Dijimos que los tejidos formaban órganos. Los órganos están formados por un conjunto de diferentes tejidos que actúan coordinadamente para realizar una función determinada. En las plantas, los órganos que forman son las raíces, el tallo, las hojas y las flores. En los animales, pues ya hay muchos más, que aquí ya sería el corazón, los pulmones, el estómago, los ojos, el cerebro. Todos esos están conformados por tejidos. Entonces los tejidos forman órganos y los órganos van a ser el sistema. Los sistemas son conjuntos de órganos que actúan de manera coordinada para llevar a cabo una función general del organismo.
El cuerpo de los animales está conformado por varios sistemas como el digestivo, el óseo y el nervioso. ¿Sí? Vean ahí todos los órganos que presenta el sistema digestivo en este caso. ¿Se dieron cuenta? Entonces la unión de todos los órganos forman sistemas. ¿Sí? Entonces, si queda claro es que el nivel pluricelular va a ser la unión de muchas células diferentes para formar a un organismo en general. Y el nivel organismo es ya el organismo, como les dije, en sí. Un organismo corresponde a un ser independiente, capaz de llevar a cabo todas las funciones vitales de un ser vivo, nutrirse, relacionarse y reproducirse, y de cumplir su ciclo de vida. Desde tercero primaria creo que nos han enseñado que el ser humano tiene funciones vitales, ¿sí? Y esas funciones son la de nutrición, relación y reproducción. Entonces, cuando ya la partícula ha formado el átomo forma la molécula forma la célula forma los tejidos forman los órganos forman los sistemas forman al organismo. Y el organismo, que ya somos, por ejemplo, nosotros los seres humanos o los animales ya en sí, van a cumplir las 3 funciones vitales, que son nutrirse, relacionarse y reproducirse. Dice, los organismos más sencillos son los que están formados por células procariotas, como bacterias, mientras que los más completos son seres pluricelulares, como los animales, conformados por órganos. Es importante resaltar que desde el nivel unicelular hasta el pluricelular hay organismos. Muy bien. Entonces, acá van a resolver actividades para aprender. Dice, completa las siguientes afirmaciones. Ustedes lo van a leer y van a buscar cuál es la palabra que hace falta. Por ejemplo, los organismos que poseen una sola célula se conocen como unicelulares. Si tienen núcleo, pertenecen a las eucariotas. Pero si no los tienen, son procariotas. ¿Sí? Bueno, y así. Miren, así se van a ir llenando. Une con una línea el concepto con la definición. Tienen que buscar el concepto de tejido, órgano, sistema y organismo y van a unir con una línea. Por ejemplo, agrupación de células con la misma forma, tamaño, que se especializan en una función, que son tejidos. Y luego representan el diagrama la organización de los seres vivos. Completa el ejemplo. Aquí van a empezar desde el nivel celular hasta el organismo. Si aquí les están dando el ejemplo de la médula espinal, recuerden de qué sistema estamos hablando. Recordemos que la médula espinal forma parte de un sistema. Así que no se me vayan a confundir, por favor. Bueno, entonces vamos a terminar ahí. Espero que la clase les sirva de mucho. Si tienen dudas, me las pueden hacer saber el día de la clase en Zoom, que vamos a estar ahí hablando un poquito acerca del tema. Que estén muy bien.